el primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntense un momentico. Queridos hermanos, hoy es el domingo de resurrección, importantísimo para nosotros, el centro de nuestra alegría y de nuestro gozo. Por eso ustedes verán que hoy en todas las iglesias cristianas del mundo se canta el aleluya, aleluya. Y el aleluya se canta porque el aleluya tiene un significado teológico. Detrás de esa palabra aleluya se esconde un contenido espiritual grandioso. Aleluya significa alabanzas. Ya era la forma abreviada de decir Yahvé. Entonces aleluya significa alabanzas y ya significa a Yahvé. Porque el pueblo de Israel nunca llamó a Dios Jehová, lo llamó Yahvé, como nosotros los católicos. Los protestantes dicen Jehová, pero el pueblo de Israel nunca lo llamó Jehová, lo llamó Yahvé. Y de allí que los salmos hablan del aleluya y el Apocalipsis habla del aleluya. No habla de aleluje, habla de aleluya. Aleluya. Es Yahvé, no Jehová. No se dice aleluje, sino aleluya. Y este aleluya hoy es especial porque es alabanzas a Yahvé, que nos ha dado lo que nosotros deseábamos. El deseo de los hombres de todos los tiempos, la vida eterna, el no morir, el que la muerte no tenga señorío y poderío sobre nosotros. Y cuando Jesucristo resucita, viene el aleluya, alabanza a Yahvé, que nos ha dado la posibilidad de seguir viviendo eternamente, al punto que Jesús dijo: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Solo te falta una cosa, Marta: ¿crees esto? Y Marta dijo: sí, creo. Hoy nos hace la pregunta a nosotros. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó, alabanzas a Yahvé. Ahora, el Evangelio de hoy, San Juan capítulo 20, versículo 1 en adelante, nos presenta que es una realidad verificable, constatable. Lo testificaron los que lo vieron.
Tenemos la certeza plena de la resurrección del Señor. Pero siempre está el diablo que no nos permite creer. Y el problema es que si nosotros caminamos con Jesús, vivimos con Jesús y sabemos, pero no creemos el misterio. Hermano querido, toda la vida de Jesús es un misterio, la resurrección es un misterio, el bautismo es un misterio, la Eucaristía es un misterio, todo es un misterio, la confesión es un misterio. Misterio significa que este pote no alcanza a pensar. Misterio significa que está por encima de la mente. Usted se pone a sacar cuentas, suma, resta, multiplica y no le da porque está por encima de la mente. Se llama misterio. Y el misterio entonces de la resurrección, nosotros no tenemos que usar la inteligencia porque entonces ya dejaría de ser misterio. Si la alcanza la inteligencia, la razón, no sería misterio. Pero si la razón no lo alcanza, es un misterio. Entonces, ante el misterio, tenemos que darle paso a la fe. Jesucristo les había dicho que iba a resucitar, pero ellos no creyeron. Y el Evangelio de anoche leíamos el de San Lucas. Lo contaba de una manera, San Juan lo cuenta de otra. En cada uno hay un trasfondo. Vamos a ver el trasfondo de San Juan. El primer día de la semana. Todos coinciden que era el primer día de la semana, domingo. Menos Marcos que dice el día después del sábado. Después del sábado. María Magdalena fue de mañana. ¿Quién era María Magdalena? ¿No recuerdan quién era? Una mujer muy santa, ¿verdad? A la que Jesús le sacó 7 espíritus. No era muy santa, ¿no? Sin embargo, esa mujer, Jesús había obrado en ella y ella fue a ver el sepulcro, fue a perfumar, a lo mejor San Juan no lo dice, pero los otros evangelistas lo dicen, y van al sepulcro y va una mujer que ha sido una pecadora de aquellas pecadoras que no podían ver al Señor. Aquellas pecadoras que tenían que ir al infierno, aquellas pecadoras de que el mundo desecha y dice, un pecador ya no tiene remedio, ese pecador ya va condenado al infierno. Y si son los protestantes mirando a los católicos, dicen los católicos están listos para el infierno porque son una parranda de pecadores. Pues era católica la María Magdalena. Era una pecadora, era católica, no era protestante. Sin embargo, fue al sepulcro. Siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Ya va, escuchen algo. Cuando ella encuentra la sorpresa de que no estaba el cuerpo en el sepulcro, ella no pensó que Jesús había resucitado. Pensó que se lo habían robado. Siga, para que se den cuenta. Aquel al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Decepcionada, triste. Se han llevado el cuerpo del Señor. Imagínense, no solamente lo mataron, ahora nos robaron el cuerpo. Nos acabaron totalmente. ¿Pero a quién se lo dijo? ¿Captaron a quién se lo dijo? A 2 personajes. Uno, ¿a quién se lo dijo otra vez? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Dice San Juan, evangelista, que la mujer cuando vio que a Jesús le habían robado el cuerpo, ella dijo, ¿a quién se lo cuento? ¿A quién voy? Pensó en 2 personas. Los apóstoles eran 12, Judas había muerto, quedaban 11. ¿A quién voy? ¿Voy a Santiago? ¿A quién voy? ¿A Mateo? ¿A quién voy?
Ya, voy a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque Jesús le había dicho a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino de los. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Pedro tenía la autoridad que Jesús le había dado y María Magdalena corre a la autoridad para decirnos a nosotros que nosotros, ante cualquier dificultad que haya de fe, no tenemos que ir a cualquier persona, sino a la autoridad que Cristo dejó. Que vamos a tener tentaciones como María Magdalena de sentirnos defraudados, confundidos. ¿Qué pasó aquí? Se lo robaron. Ella no pensó, resucitó. Estaba confundida. Si hubiese ido a otra persona, le hubiesen dicho simplemente, sí, se lo robaron. Pero ella, menos mal que no pensó en ir a otra persona que la confundieran y la engañaran. Ella pensó ir a la autoridad que Jesús había dejado en la iglesia. Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Cristo le había dado la autoridad a Pedro. Simón, mira que Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú fortalece a tus hermanos. Listo. Tengo una duda, tengo una confusión, no sé qué pasó con el Señor. Pienso que se lo robaron. ¿A quién le voy a contar esto? ¿A quién le voy a preguntar? Ya, a la autoridad de la iglesia, a la jerarquía de la iglesia. De modo que San Juan está pensando, y así nos lo muestra, que todo cristiano ante una confusión que tenga debe ir a la autoridad, a la jerarquía que Cristo dejó en la iglesia. ¿Será que eso es lo que la gente hace? No. Ante cualquier duda, cualquier confusión, voy a los evangélicos. O le pregunto a cualquier tonto en la calle, y cualquier tonto en la calle nos confunde. Nos dice lo que le da la gana, pero no nos ilumina desde la palabra, no nos apoya, no nos confirman en la fe, que es la tarea de Pedro. Nosotros católicos por eso siempre acudimos a la jerarquía de la iglesia cuando tenemos alguna confusión. Segundo, ¿cuál es el otro personaje a que acudió María Magdalena? Juan. Y dice el Evangelio, ¿por qué a Juan? Porque era al que Jesús más amaba. Porque era el hombre que había sentido el amor más cercano de Jesús, era el hombre a quien Jesús más amaba. Traducido en castellano significa que María Magdalena fue a contárselo a la persona que amaba a Jesús y que se había sentido amado por Jesús. Porque si amaba a Jesús y se había sentido amado por Él, podía entonces sentir a lo mejor dolor, a lo mejor angustia. La podía entender a ella que estaba pasando por momentos difíciles ante las circunstancias. La iba a entender, otro no la iba a entender, a mí qué me importa. Pero Juan, el amado del Señor, ¿cómo no la iba a entender? Se había sentido amado por Él, amor con amor se paga. Entonces Juan corre a ver qué pasa. En castellano está diciendo en la Biblia que una persona que se sienta amada por Dios es aquella persona que sale al encuentro de Jesús. Una persona que se sienta amada por Dios y que corresponda también a Dios con el amor es la persona que puede experimentar la dicha de ver al resucitado o de ser testigo del resucitado. Es aquella persona que es capaz de comprobar que todo lo que se había dicho en las Escrituras se cumple. ¿Por qué? Porque ama y se siente amado. Entonces le interesa a Jesús. ¡Oh! Y vean que los dos, Pedro, por ser la jerarquía, pues corre porque le interesa. Juan, por ser el amado, corre porque le interesa. El uno le interesa por un motivo y al otro le interesa por otro motivo, pero a los dos les interesa. Y los dos salen corriendo. Pedro por obligación. Es la autoridad, tiene que ir. Juan por amor.
A mí me gusta más correr por amor que por autoridad. Y usted puede decir, es que yo no puedo encontrar a Jesús porque yo no soy el Papa. Es que yo no tengo autoridad, no tengo jerarquía, a lo mejor. Pero tienes amor. Pero te sientes amado por el Señor. Entonces no necesitas ser el Papa. El amor te mueve, te lleva. ¿Hace las cosas por amor? Ayer felicitaba al final de la misa a los que habían ayudado en la iglesia. Y no solamente los felicité porque hubiesen ayudado en la iglesia, porque eso lo puede hacer cualquiera, sino que no lo hicieron por obligación ni porque los mandara. Yo no les dije nada. Lo hicieron por amor. Eso es lo que le pasó a Juan. Por amor. Y eso es lo que el Evangelio está diciendo. ¿Por qué hace las cosas? ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Qué quieres? Porque lo amo. Porque lo amo. Punto. Otros lo harán por otra cosa. A lo mejor un obispo lo hace por autoridad, o un cura porque, bueno, ¿qué es cura y qué más? ¿Y usted por qué lo hace? Porque por amor, más nada. No soy cura, no soy mona, pero lo hago por amor. ¡Qué linda, no, hombre! Así debe ser un cristiano. Salen los dos corriendo. Sigan. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién era la autoridad? Pedro. ¿Pero quién corrió más? El otro. Y ahora vean cómo la Biblia presenta que la autoridad se respeta. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. No entró. Respeta la autoridad. Primero, el que Jesús dejó encargado. Apacienta mis ovejas, fortalece. ¿Cómo es? El diablo ha pedido permiso para zarandear a ustedes. Confirma a tus hermanos. Respeta la autoridad. Miró, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro. La autoridad. Miren cómo Dios nos invita a respetar la autoridad dentro de la iglesia. Llegó Simón Pedro. Tras él, y entró en el sepulcro. Ese sí entró. Y después que entró la autoridad, ahora sí entra Juan. Y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Queridos hermanos, eso se llama teología. El estudio de Dios a través de las Sagradas Escrituras, lo que Él dejó. Aquí estamos descubriendo que ¿por qué Juan no entró primero? ¿Acaso no era apóstol él también? ¿Acaso no amaba a Jesús él? Claro que sí. Pero mucho amor tenía Jesús y era apóstol, pero venía con él la autoridad. Y esto es lo que los protestantes jamás podrán descubrir, porque ellos no tienen teología como tal. Ellos solamente lo que les llega en la cabeza es lo que ellos dicen y ya. O lo repiten como loros. Pero entonces llega Pedro, después que Pedro entra, ahora sí entra Juan, porque ya la autoridad. ¿Por qué corrió María Magdalena a Pedro? Porque era la autoridad. ¿Por qué a Juan? Porque era el que amaba. Pero dice la Biblia que en la iglesia y ante las circunstancias difíciles, el que marca la pauta es la autoridad. Pedro entró primero, a pesar de que Juan llegó primero. Juan miró de lejitos y sigue a Pedro, porque es la autoridad. Y además, cuando van a dar testimonio, si Juan es el primero que ve, y Juan va a decir, pues fui yo el primero, pero esta no es la autoridad. Y dice Pedro, fui yo el primero. Ah, mira, la autoridad, primero. Y dice la Biblia que Juan ahora sí entra, vio los lienzos, vio el sudario, y dice la Biblia, vio, ¿y qué más? Y creyó. Vio
y creyó. Y usted y yo podríamos decir, bueno, ajá, pero ¿y no recuerdan que Jesús llegó a decirle a Tomás, dichoso el que sin ver cree? Sí, que el mismo Juan lo cuenta ahí mismo, más adelantico. ¿Y por qué Jesús dice, dichoso el que sin ver cree? Se recuerda que Jesucristo se le había aparecido a los otros apóstoles y no estaba Tomás. Y como no estaba Tomás, Jesús les habló y ellos le contaron a Tomás todo lo que Jesús les había dicho. Y él dijo, ver para creer. ¿Cuál fue el problema de Tomás? Que ya los testigos que Jesús había dejado lo habían visto. Y él no quiso creer a los testigos de Jesucristo. Ahí está el problema. Él quería ver y no hacer caso a los testigos. Ahora, los testigos, los primeros testigos sí tenían que ver para poder ser testigos. No me pierda ahí. Por eso Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 dice que ellos vieron para que ustedes y yo tengamos una fe sólida. Ellos fueron los testigos oculares y por eso tienen la capacidad de decirlo a los demás y por eso todos los demás tenemos que creer en lo que ellos dijeron sin ver, porque ya ellos lo vieron. Solamente entonces ahí tenemos que activar la fe. Ellos ya lo vieron, yo creo. ¿Y por qué creo? Porque fueron testigos, porque son los apóstoles, porque fueron los que Jesús dejó. Ah, pero ellos en primer momento tenían que verlo. ¿Por qué? Porque el mundo no podía creer, como dice la ley, si no había al menos 2 testigos. Entonces Jesús tenía que dejar unos testigos que vieran. Por eso no lo vieron todos, de acuerdo a los hechos de los apóstoles, no lo vieron todos, sino los apóstoles, aquellos que él había escogido para que fueran sus testigos. Jesús cumple lo que dice la ley. La ley dice que tiene que haber más de 2 testigos y entonces por eso Jesús permite que ellos vean y crean. Pero a nosotros ya no nos pide que veamos, a nosotros nos pide que creamos en aquellos que vieron. Escuchen. Juan 1, Primera de Juan 1, 1. Lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos oído. Miren que no dice lo que hemos visto, dice lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque antes de ellos verlo ya lo habían escuchado del labio de Jesús. El Hijo del Hombre tiene que morir y tiene que resucitar al tercer día. Ya ellos lo habían oído. Ellos habían escuchado. Lo que hemos visto. Ah, pero lo que ellos habían escuchado se les hizo realidad, palpable. Lo vieron. ¿Qué está diciendo? Que las escrituras ellos lo escucharon y comprobaron, son testigos oculares de que lo que se había dicho se hizo realidad. Lo vieron, no solamente lo escucharon, lo vieron. ¿Para qué? Para que la fe suya y la fe mía no vacile. Escuche. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Pasó un poquito más allá. Lo vimos, lo palpamos con nuestras manos. Somos testigos oculares. Y la ley dice que si hay más de 2 testigos, listo, 2 o más testigos, usted no tiene por qué someterlo a duda. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado. La vida fue, atención, Lupita, porque la vida fue manifestada. Ellos vieron que el sepulcro estaba vacío, pero ellos lo vieron resucitado, se les manifestó, lo reconocieron. Otra vez. Porque la vida fue manifestada. Se manifestó. Y la hemos visto. Y la hemos visto. Y testificamos.
Para que el mundo crea, Dios dejó testigos. Quien testifique y va a testificar que primero lo escucharon y segundo testifican que todo lo que se había dicho se cumplió. A tal punto que lo vieron. Y no conforme decir con que lo vieron, dice, lo palpamos con nuestras propias manos. En castellano significa aleluya, alabanza al Señor. Nos ha dejado todo listo servido en bandeja de oro para que nosotros simplemente digamos, creo, punto, como la Eucaristía. Cuando el Padre le dice el cuerpo de Cristo, te dice, amén, no lo someto a juicio. Así es, yo lo creo, porque está escrito y ya listo y se cumple. Entonces la Biblia está mostrando que el cristiano, el católico, no necesita ver. Y ahí está el problema, porque el diablo se lleva tanta gente a protestante, porque la gente que quiere ver, el diablo se los lleva. Porque viene un mentiroso, hace una obra de teatro que sana enfermos o que expulsa demonios y la gente dice, y yo vi, y Jesús, ese yo vi, era para los apóstoles los primeros testigos, pero para nosotros es dichoso el que sin ver, cree. Ellos sí tenían que ver porque eran los testigos primeros. Y nosotros simplemente tenemos que creer sin ver. Por eso la iglesia dice, no debemos estar buscando ver milagros. Los milagros ya existieron, se dieron. Los milagros más grandes, Cristo murió y resucitó. ¿Habrá un milagro más grande que ese? Se quedó en un pedazo de pan. ¿Quién lo puede hacer? ¿Habrá un milagro más grande que ese? Esos milagros ya lo vieron los apóstoles y nos lo dejaron a nosotros. ¿Quieren milagro o qué quieren? Espectáculo.